Hola, buenas, ¿qué tal? Otro miércoles y otro podcast del profesor Bacterio. Y esta semana os traigo un tema súper interesante sobre algo que de aquí a unos años va a ocupar portadas de noticias. Como ya habéis visto en el título, hoy toca hablar de la resistencia a los antibióticos. Y os advierto que este podcast va a ser un poquito más largo que los anteriores, porque este tema no se puede condensar más de lo que ya lo he hecho. La resistencia a los antibióticos está producida por bacterias, que los medios de comunicación llaman de forma un tanto pretenciosa para referirse a ellas como superbacterias, superpatógenos o superbichos. Bueno, como ya os dije en un podcast anterior, en infectología no nos gusta llamarlos así. ¿Pero por qué no nos gusta llamarlos así? Pues porque estas denominaciones implican que tienen algún tipo de superpoder o supercapacidad que hace que podamos hacer muy poco o nada contra ellas. Y eso, querida audiencia, no es cierto. Desde luego son muy peligrosas, pero sí se puede luchar contra ellas. Si habéis escuchado el podcast anterior, además ya deberíais saber que es una bacteria. Y como os digo, claro que podemos hacer algo contra ellas. Para eso están los microbiólogos, los bioquímicos y por supuesto los infectólogos, amén de otros muchos profesionales en este campo. Unos se dedican a probar nuevos tratamientos, otros a crear nuevos fármacos y otros a ralentizar y parar a estos microorganismos hasta que encuentren formas de luchar contra ellos. Y bueno, como este tema lo merece, pues hoy vamos a meter una pequeña ficha histórica para poner todo esto en contexto. Pero además, al ser un tema con mucha información, podemos considerar este podcast como la introducción a las resistencias a antibióticos, ya que desde luego haremos muchos más en el futuro sobre esta temática. Pero antes de empezar con nuestra ficha histórica, ya sabéis lo que os voy a pedir, ¿verdad? Que por favor os suscribáis, le deis a la campanita y un me gusta, y por supuesto dejar algún comentario para ir sacando temas interesantes. Así que empezamos con la primera pregunta que debemos hacernos, que es, ¿de dónde salen estas resistencias? Pues respondamos a esta pregunta con nuestra ficha histórica. En 1928, y por causa de un pequeño pero afortunado accidente de laboratorio, se produjo un descubrimiento que cambiaría por completo la medicina en las siguientes décadas. El médico microbiólogo y premio Nobel escocés Alexander Fleming observó que en una de las placas de Petri donde tenía cultivados Staphylococcus aureus había crecido un hongo. Ese hongo no era ni más ni menos que el penicillium. Pero que hubiese crecido un hongo no era lo más interesante. Al fin y al cabo, estos seres crecen en todas partes. Lo realmente interesante es que alrededor de este hongo no había colonias bacterianas. El hongo de alguna manera las había matado. Fleming se dio cuenta inmediatamente que esto era un gran descubrimiento, pero, oh sorpresa, sus compañeros, como le pasara al bueno de Ignaz, le ignoraron. Y aquí recordatorio, si no habéis escuchado el podcast de la higiene de manos, hacedlo después de este programa y sabréis sobre la historia de Ignaz. Pero sigamos, ya que por suerte para todos nosotros la época ya era otra y la investigación científica estaba más avanzada y por supuesto más abierta, por lo que este descubrimiento no cayó en saco roto durante décadas como pasara con la higiene de manos. Lo siguiente que hizo Fleming fue intentar purificar la sustancia que mataba a las bacterias, pero le fue difícil, hasta que dos químicos, Ernst Change y Howard Florey, lo consiguieron por fin en el Reino Unido. Pero debido a la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que llevar la producción de este nuevo medicamento a los Estados Unidos. De cualquier modo, esto fue una de las mayores revoluciones de la ciencia médica de la historia. Las enfermedades infecciosas que antes eran mortales ahora se podían curar con este nuevo fármaco llamado antibiótico, nombre que por cierto viene del concepto de antibiosis, que significa que en ocasiones un organismo no puede vivir donde se ha desarrollado otro, ya que uno de los dos produce alguna sustancia que daña al segundo. Pues imaginaros si en Europa los antibióticos hubieran existido durante la peste negra, una enfermedad que es fácilmente tratable en nuestros días. La historia hubiese sido completamente diferente. Y sí, por supuesto, trataremos la peste negra en este canal también en el futuro. ¿Pero creéis que el señor Fleming solo se quedó en la penicilina? Pues claro que no, porque unos años antes, concretamente en 1922, descubrió la lisocima, que es una enzima bactericida, es decir, que impide las infecciones y que, por ejemplo, se halla en fluidos corporales de los seres vivos, como las lágrimas, la saliva o los mocos, y que actúa como una barrera contra las infecciones. Aunque sin lugar a dudas, el mayor logro de Fleming y por lo que más se le conoce es por la penicilina, que por cierto hizo que su patente fuera pública, lo que permitió que el antibiótico se pudiera producir por todo el mundo mucho más rápidamente, lo que a su vez tuvo un éxito importantísimo en la Segunda Guerra Mundial a la hora de salvar vidas de soldados. No obstante, y parecido a lo que pasara con la vacuna de la viruela, y aquí hago otro comentario y os recomiendo que escuchéis el podcast de introducción a los virus si es que no lo habéis hecho, bien,
Pues os digo que al igual que con la vacuna de la viruela, Fleming no fue el primero en descubrir los antibióticos. Y ahora estaréis diciendo, ¿cómo es esto posible? Pues sí, así es. Los antibióticos, o mejor dicho, las sustancias con capacidades antibióticas se llevan usando desde tiempos inmemoriales y de hecho, pocos años antes, en Francia y en Alemania ya se habían sintetizado antibióticos. Es más, el descubrimiento de la penicilina se debería otorgar a un francés llamado, a ver si más o menos lo digo bien, Ernest Duchesne, que para algo que hacen bien los franceses al menos hay que reconocerlo. Pues este descubrimiento lo hizo en 1897, pero para entonces, y al contrario de lo que pasó con Fleming, el hallazgo sí que pasó desapercibido, y aquí sí que tenemos una situación parecida a lo que pasó con la higiene de manos de Ignaz. Aunque para ser justos, la revolución de los antibióticos sí que hay que otorgársela a Fleming y a las buenas decisiones que tomó para que se pudieran producir rápido. A partir del descubrimiento, o mejor dicho, redescubrimiento de la penicilina, es cuando se sentaron las bases para sacar nuevos y mejores antibióticos contra multitud de bacterias patógenas. Esto es una historia muy bonita, ¿verdad? Pero como toda bonita historia, tiene algunos peros. Y es que, ¿sabéis cuánto tardaron las bacterias en crear las primeras resistencias? Pues si cogemos 1943 como el año en el que se empezó a distribuir y usar masivamente la penicilina, tan solo tardó entre 1 y 2 años. Completamente alucinante. Os dejo una tabla en la descripción del vídeo bastante buena, sacada de la Wikipedia, como una curiosidad para que la veáis si podéis y si queréis, y ver lo que tardaron las bacterias en crear resistencias contra diferentes antibióticos. Podréis observar también al principio de la tabla que los alemanes ya habían creado sus propios antibióticos con las sulfonamidas en 1935. Estos son muy importantes ya que eran eficaces además contra distintos tipos de bacterias. Pero, ¿por qué ocurrió esto y además tan rápido? Pues fácil. Porque las bacterias, como seres vivos que son, se defienden y además evolucionan muy rápido. Pero sobre todo ocurrió por el mal uso de los antibióticos. Tenéis que entender que para la época que pudieras curar con una pastilla una enfermedad que antes era mortal hacía que los antibióticos no se tomasen de manera racional. Pero claro, muchos de ahora estaréis pensando que esto también pasa ahora y tenéis toda la razón y es por lo que tenemos el problema actual. Hay países donde puedes comprar antibióticos como el que compra una bolsa de patatas, incluso donde los médicos, si se les puede llamar así, prescriben antibióticos para por si acaso, sin una valoración correcta del caso o para cosas que claramente no se necesita de ellos. Aunque tenemos que puntualizar que las resistencias a los antibióticos no son algo nuevo, existen desde hace millones de años. Al fin y al cabo, los organismos se defienden unos de otros. Lo que sí que es nuevo es la cantidad tan enorme y la velocidad de resistencias que está habiendo y eso, amigos, sí que es culpa nuestra. Pues bien, con esta pequeña ficha histórica podemos pasar a explicar cómo se producen las resistencias. Y es que para que entendáis la problemática de la resistencia a antibióticos tenéis que saber que si seguimos a este ritmo de aparición de resistencias, en pocos años volveremos a una situación previa a la de la Segunda Guerra Mundial, donde era común morir por una simple neumonía o alguna pequeña herida infectada. Los procedimientos quirúrgicos simples, y no hablemos ya de los más complejos, y otros tratamientos como la quimioterapia, supondrá que los futuros sanitarios tendrán que plantearse si merece la pena el riesgo de llevar a cabo estas intervenciones médicas por el riesgo de que el paciente se infecte de una bacteria multiresistente. Esto quiere decir que tendrán que valorar el riesgo-beneficio de algo que hasta hace poco ni nos lo planteábamos. Es la disyuntiva de tratar un cáncer o morir por una infección. Como veis, es un problema realmente serio. Y es que estamos hablando de que antes del año 2050, puede que incluso en la década de los 30, esto que comento ya se vea de manera habitual, salvo que, claro, se descubran nuevos antibióticos o terapias diferentes, como por ejemplo con virus bacteriófagos, que son unos virus que destruyen bacterias. Lo cierto es que aquí hay claros y oscuros, porque sí que hay líneas de investigación de nuevos antibióticos, pero al mismo tiempo, hace poco se estaba diciendo que económicamente no rentaba la investigación de estos nuevos antibióticos. Es decir, que nos podemos ver en una situación en la que no se investigue más porque no renta lo suficiente, y esto sin duda sería el peor de los escenarios. Y por esto es por lo que la infectología, casi inexistente en España, por cierto, es tan importante con cosas como mantener una buena limpieza de los centros sanitarios, la correcta higiene de manos, la trazabilidad de gente con bacterias potencialmente resistentes, los aislamientos realizados de manera correcta y sobre todo la educación de la población y los sanitarios sobre el uso adecuado de los antibióticos.
Con estas cosas y otras tantas podemos dar tiempo a los investigadores a crear nuevos tratamientos. Para que veáis más claramente la problemática, como os comentaba, hay países donde puedes ir a la farmacia y comprar antibióticos sin necesidad de prescripción médica o evaluación de ningún tipo. Es común también la situación donde un paciente tiene una infección vírica y éste exige muchas veces y de muy mala manera al médico que le prescriba un antibiótico. Acordaros que un antibiótico no va a tener efecto contra un virus. El médico, claro, con tal de evitarse problemas, pues puede que le prescriba algún antibiótico a ese paciente sin que lo necesite realmente. Y bien, ahora quizá os estéis preguntando, pero a mí o a un familiar mío el médico me recetó o le recetaron antibióticos teniendo un virus. Pues sí, pero esto tiene una explicación. Digamos que, por ejemplo, tenéis enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el conocido como EPOC, que principalmente está causada por el tabaco, y vuestro familiar o vosotros mismos os infectáis de algún virus respiratorio. El riesgo de desarrollar una infección bacteriana asociada, esto es importante, asociada, es elevado. Los pulmones no se pueden limpiar bien, se produce una inflamación de los mismos y otros problemas que pueden hacer que se produzca un crecimiento bacteriano. Por eso se pueden prescribir antibióticos para prevenir una infección bacteriana si el paciente tiene un riesgo muy alto, o también se pueden prescribir si se tiene sospecha de que el paciente está desarrollando una infección bacteriana asociada. Es decir, se prescriben contra bacterias y no contra virus, y esto siempre lo debería hacer un profesional sanitario cualificado para prescribir antibióticos. Otro punto muy importante a tener en cuenta sobre los antibióticos es cómo se dan y cómo se toman. Imaginar lo siguiente. Si tenéis una infección bacteriana, lo que queréis es que el nivel del antibiótico en vuestro sistema sea el adecuado, ni muy alto, ya que sería tóxico, ni muy bajo, ya que algunas bacterias sobrevivirían, aumentando el riesgo de que se volvieran resistentes. De ahí que dependiendo del antibiótico o la infección se prescriban antibióticos cada 4, 8, 12 horas, etc. La pregunta aquí sería, ¿qué puede hacer que el nivel del antibiótico en el cuerpo sea más bajo de lo adecuado? Pues, por ejemplo, si pensamos en un hospital que por la razón que sea, quien esté administrando el antibiótico no lo haga porque se le olvide o por cualquier otra razón, o que a lo mejor sea el propio paciente el que lo rechace, que también pasa y bastante. Y fuera de los hospitales, pues, por ejemplo, que la persona a la que le han prescrito el antibiótico no complete el ciclo, porque ya se siente mejor o porque se le olvida o porque, por ejemplo, decide guardárselos y tomarlos de vez en cuando para cuando le duela la garganta. Y esto lo he visto literalmente. En definitiva, pueden ser multitud de cosas las que pueden hacer que el nivel de antibiótico disminuya y que por tanto dé pie a que aparezcan bacterias resistentes. Las bacterias que mejor crean resistencias son las gram negativas, como pueden ser la Escherichia coli o la Klebsiella. Pero también, sobre todo en los últimos 20 años, también se están produciendo un incremento significativo en las resistencias a las gram positivas, como por ejemplo con el Staphylococcus aureus. Y ahora, si os parece, vamos a comentar un poco los mecanismos de resistencia. El primero sería la resistencia inherente, es decir, que una bacteria sea resistente de manera natural a un antibiótico porque así son sus genes. No ha mutado, no ha adquirido el gen de resistencia de ningún otro sitio, simplemente es resistente y por tanto ciertos antibióticos no van a funcionar. Esto ciertamente no es lo más común, hay que decirlo, y la verdad es que por suerte. Por tanto, claro, lo más importante sería hablar de las resistencias adquiridas. Vamos a hablar primero de plásmidos y transposones. Os dejo una imagen por si queréis ver, pero además os recuerdo que ya los hemos tratado en el anterior podcast. De todas formas, os recuerdo que los plásmidos son trozos de ADN autorreplicante circular fuera de los cromosomas bacterianos y que se pueden transmitir entre bacterias. Por ejemplo, si una bacteria Klebsiella tiene el gen que genera beta-lactamasa, que es una enzima que destruye los antibióticos beta-lactámicos, como por ejemplo puede ser la cefuroxima, y esta Klebsiella entra en contacto con una Escherichia coli, le podría transferir este gen haciendo que esta Escherichia coli pasase a producir beta-lactamasa también y se volviera resistente a los antibióticos beta-lactámicos. Es, digámoslo así, como una reproducción sexual entre bacterias. Lo otro que os decía son los transposones, que son segmentos de ADN móviles capaces de saltar entre plásmidos y entre los cromosomas transfiriendo los genes de resistencias. Y dicho esto, ahora entramos en nuestra última parte y debemos hablar de tres conceptos claves que son la conjugación, la transducción y la transformación como método de transferencia de genes de plásmidos y transposones.
Vamos a empezar con la conjugación, ya que es el principal mecanismo de transferencia de resistencia entre bacterias. El ADN se transfiere de una bacteria a otra mediante contacto directo. Y aquí acordaros que las bacterias no tienen por qué ser de la misma especie para este intercambio. Para hacer esto, una de las bacterias debe tener un plásmido que se transmite el gen que produce la resistencia. Este plásmido se llama plásmido F. La bacteria tiene una estructura llamada pilisexual que se introduce en la membrana celular de otra bacteria y de esa manera transfiere el ADN con la resistencia. El siguiente método de intercambio es la transducción, no confundir con traducción, y esto lo realizan unos virus llamados bacteriófagos. Estos virus los vamos a tratar en este canal porque tienen una importancia científica enorme. Y ya los hemos nombrado antes, por cierto. Pues estos virus infectan bacterias de tal manera que llevan el ADN de unas bacterias a otras cuando se produce la infección. Y por supuesto, este ADN puede llevar genes de resistencia. Y ya por último, tenemos de las tres principales la transformación. Esta se produce cuando una bacteria muere, a lo que se conoce como lisis celular. Pues bien, puede venir otra bacteria y recoger el ADN de esa otra bacteria muerta, incorporándolo a su propio genoma. Esto, si lo imaginas, sería como adquirir superpoderes comiéndote a un semejante. De hecho, hay lugares donde se practica el vudú, que cada cierto tiempo sale alguna noticia de cuerpos desenterrados con el cerebro comido, ya que tienen la creencia que de esa manera pueden adquirir los conocimientos de la persona. Pero bueno, sigamos que me desvío del tema con este tipo de curiosidades. Y si no, no paramos. Pues además hay otros mecanismos que se siguen estudiando en la actualidad para la transferencia de resistencias, como por ejemplo uno en el que la bacteria modifica los sitios de unión del antibiótico haciendo que este fármaco no pueda penetrar en la bacteria, o si penetra, que no tenga ningún efecto en ella. Otro ejemplo son bacterias que modifican sus rutas metabólicas de tal manera que el antibiótico no interactúa con el metabolismo de la bacteria y por tanto tampoco funciona. Pues todo esto que os he ido nombrando es un ejemplo perfecto de teoría de la evolución. Aquellos organismos que tengan una ventaja frente a otros sobrevivirán y sustituirán a aquellos que no tienen esa ventaja. En este caso, sobreviven las bacterias que son capaces de que nuestros antibióticos no les afecten. En otro podcast hablaremos también del mal uso de los antibióticos en el ganado, y es que muchas veces se dan sin necesidad o para hacer que el ganado engorde. Esto es un problema enorme a la hora de generar resistencias y estas prácticas deberían estar totalmente prohibidas y perseguidas de manera efectiva. Desde luego, si un antibiótico hace falta en un momento dado, pues se usa, pero eso debería ser todo. Y ahora es turno para que penséis vosotros un poco. Si trabajáis en centros sanitarios, ¿a qué problemas en la prescripción o administración de antibióticos habéis observado? ¿O cómo es en vuestros países la prescripción de antibióticos en la comunidad y a los animales? Y si no sois sanitarios pero estáis relacionados con este mundo o os interesa el tema, ¿cómo veis este problema? ¿Creéis que se encontrará una solución? Dejadlo en comentarios. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Os comento que estoy valorando empezar a hacer shorts muy pronto sobre noticias relacionadas con la infectología, para informaros y dar mi visión y opinión sobre el tema de que se trate. Y ahora sí, muchas gracias por haber escuchado el podcast. Recordad darle a la campanita un me gusta y una suscripción. Hasta el siguiente programa y hasta luego.